Hay mermelada y la malgastan en inversiones bastante. Seguimos con la charla tipo TED, cómo transformar el comportamiento alrededor de las elecciones. A cargo de Pablo Abitbol, politólogo, filósofo, economista, profesor, diseñador institucional y experto en aprendizaje colectivo y construcción de paz. Bienvenido, Pablo. Alcalde, Irina, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. A todo tu equipo, Daniela, Andrea, todas muchas gracias, de verdad. Mi nombre es Pablo Abitbol, soy profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Tecnológica de Bolívar, aquí en Cartagena. ¿Dónde está Orlando? Ya vieron la calidad de nuestros egresados. Para hoy me han pedido que hable un poco sobre, no tanto el qué, sino el cómo, más allá de los diagnósticos, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que Lucho Garzón dijo ahora algo muy importante y es, esto es muy complejo. Alguien que diga, el problema es este y la solución es esta, ya sabemos que está hablando carreta, que no sabe de ciencias sociales. Yo, por supuesto, no quiero cometer el mismo error, simplemente quiero hacer una invitación para que miremos con detenimiento la posibilidad de trabajar en un aspecto muy puntual, muy relevante de este tipo de fenómenos sociales de alta complejidad y de alta profundidad. Bueno, entonces entro en... Quiero partir de una premisa y es esta. Lo normal no es inmutable. ¿Por qué? Pues porque uno anda por ahí, andábamos con la MOE, Ana María, por allá Carolina, con la MOE por muchos barrios, incluso por el territorio, por los Montes de María, por el Canal del Dique, y uno pregunta y la gente le dice, profe, es que es normal. ¿Por qué se vende el voto? ¿Por qué se compra el voto? ¿Por qué se tranza lo público? Profe, es normal. Y lo que nosotros hemos dicho con insistencia es que las cosas sean de una manera, no quiere decir que deban ser de esa manera. Y por eso es importante que entendamos que lo normal no es inmutable. Podemos cambiar aquello que pensamos que es normal y aquello que la gente considera que es normal y que es la forma normal de hacer las cosas, como muy bien lo explicaba ahora mi colega Henry. Pero noten, podemos explicar, eso es una gran apuesta y es una apuesta que yo estoy totalmente dispuesto a respaldar, porque sé de lo que es capaz las disciplinas de las ciencias sociales. Lo hemos probado aquí en Cartagena, con Maristela, con Carolina, con la gente de ciencia política. Hemos hecho muchos experimentos en torno a cómo cambiar, cómo transformar comportamientos. Y lo primero que uno tiene que entender es que se puede explicar el cambio en los comportamientos. Se puede explicar cuáles son las causas de los comportamientos. Y lo bonito de esto, como le digo, por acá tengo varios egresados, están recibiendo doble dosis de mi tortura, pero les he dicho siempre, si lo podemos explicar, podemos cambiarlo, podemos intervenir, porque explicar es abordar las causas de un fenómeno. Y cuando uno conoce las causas, puede cambiar esos fenómenos. Entonces, lo normal no es inmutable. Les dejo la referencia, esa es una reseña que yo hice en la revista de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Economía y Región, sobre el último libro de una gran filósofa aplicada. Si les suena raro, sepan que la filosofía es muy, muy práctica. Es una filósofa que se llama Cristina Vicchieri y ha trabajado mucho en transformación de comportamientos. Por ejemplo, cómo transformar comportamientos muy arraigados, pero que no
son sensatos, no cumplen con los derechos humanos, etcétera, como es el caso de la ablación genital femenina en algunos países del norte de África, etcétera. Eso se puede explicar, eso se puede cambiar, eso es lo que nos ha enseñado a hacer esta filósofa Cristina Viqueria. Entonces, les dejo la referencia de esa reseña, porque lo que yo traté de hacer ahí es dejar como un recetario muy práctico sobre cómo hacerlo. ¿Cómo podemos entrar? A hacer un diagnóstico bien pilo, bien detallado, mirar con detenimiento los comportamientos que queremos mirar y formular propuestas para cambiarlos. Qué bueno sería que desde nuestros gobiernos pudiéramos invertir más y mejor los recursos públicos en entender, en explicar, en hacer buenos diagnósticos. Hace mucha falta buena inversión en conocimiento científico de nuestro contexto local. Bien, ¿cómo transformar prácticas culturales nocivas en una comunidad? Acá, por supuesto, partimos de que la compraventa del voto, primero, es algo nocivo, es algo que distorsiona. Ya el padre Rafa lo expresó de manera magistral, Javier, mi profe, también. Creo que sobre eso hay un acuerdo fundamental. Lo otro es, como se considera normal, podemos entonces denominarlo una práctica cultural. Y esto es bien importante porque cada vez que nosotros le decimos a la gente, usted es un corrupto, está haciendo las cosas mal, y estamos emitiendo juicios morales sobre la gente, a lo mejor la gente dice, pero si esto es normal, ¿yo qué hice de malo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando miramos estos fenómenos en términos de prácticas culturales que están arraigadas, porque cuando entramos con el moralismo, a lo mejor eso es un tiro por la culata que se nos devuelve. Entonces, si la compraventa de votos es un fenómeno que hace parte de la constelación de los fenómenos de corrupción y es algo que se considera normal en una comunidad, por lo tanto una práctica cultural nociva, ¿cómo transformarlo? Entonces aquí va una propuesta para comenzar a transformar ese comportamiento. Primero, hay que identificarlas y comprender colectivamente por qué son nocivas. Y aquí la palabra clave es comprender colectivamente. Se trata de un proceso de aprendizaje social. No se trata de un proceso solamente educativo, no se trata solamente de un proceso de concientización del individuo, se trata de ver cómo hacemos para comprender colectivamente, que todos sepamos lo mismo sobre el fenómeno que estamos estudiando, que estamos tratando de entender. Identificar las prácticas y comprender colectivamente por qué son nocivas. Que cualquier ciudadano o ciudadana cartagenera nos diga, mira, la práctica de la compraventa del voto funciona así y es nociva por esto. 2, escuchar con atención diagnósticos y recomendaciones de diversos actores y expertos. Voy a escoger varias palabras clave aquí, pero voy a empezar por la fundamental. Diversos. Y esto es, digamos, algo que me enseñó a mí el padre Rafa hace ya varios años. Nuestra verdadera riqueza es nuestra diversidad. En la medida en que invitemos solamente a expertos que digan lo que nosotros queremos escuchar o que hagan parte de la misma escuela o que hagan parte de la misma disciplina, vamos a perder la riqueza que necesitamos para alimentar esos diagnósticos y esas recomendaciones. Y segundo, nosotros desde la Universidad Tecnológica de Bolívar y particularmente desde el Grupo Regional de Memoria Histórica, hacemos mucho énfasis y casi que centramos nuestro trabajo en el diálogo de saberes, en entender que el académico no tiene nada especial por encima de ninguna otra persona para entender las cosas que están ocurriendo y captar cuáles son los problemas.
pero sí es bien importante que le demos el valor que se merece a la ciencia y escuchemos atentamente qué es lo que se está diciendo en el estado del arte de las diversas disciplinas que se hacen cargo de entender estos fenómenos. Entonces, escuchemos diagnósticos y recomendaciones de diversos actores y también de expertos que sean diversos, que sean creíbles, que sean serios. 3. El padre Rafa mencionaba la importancia de una democracia verdaderamente deliberativa. Yo quiero hacer mucho énfasis en eso y yo diría que este es el corazón de todo. Deliberar, intercambiar argumentos, intercambiar razones. Importante es deliberar sobre las creencias, expectativas y normas que habría que crear o abandonar para propiciar la transformación del comportamiento. Ahí hay unas palabras clave: creencias, expectativas y normas. Henry mencionaba como algo crucial las expectativas. Es muy importante yo cómo creo que la demás gente se comporta, pero también es crucial yo cómo creo que la demás gente cree que yo me comporto. Ese es el tema de las expectativas. Y si modelamos las expectativas en procesos de deliberación ciudadana, de tal forma que la gente se dé cuenta que es que nadie espera algo de ella que ella pensaba que los demás esperaban de sí, podemos cambiar los comportamientos. 4, crear conocimiento común sobre las razones y las formas para transformar el comportamiento colectivo. Es decir, destilar todo esto en una estrategia de comunicaciones que nos permita lograr conocimiento común sobre esas razones que hemos dado para cambiar el comportamiento y sobre las propuestas que estamos haciendo para cambiar ese comportamiento. ¿Qué es conocimiento común? Es un término técnico en ciencias sociales que quiere decir que yo sé una cosa, pero yo sé que tú sabes que yo sé esa cosa. Entonces es la reflexividad. Eso se puede hacer por diseño, eso es aplicación de políticas públicas, ciencias sociales y comunicación social, y se ha hecho y es exitoso. Hay 3 temas acá que son importantes para tener en cuenta. Para que la deliberación en torno a la transformación de prácticas culturales nocivas sea efectiva, tenemos que tener en cuenta, como muy bien lo decía Henry, redes de referencia, quiénes son las personas que yo considero mis pares, quiénes son mi grupo de amigos, quién es el influencer favorito, qué importante sería que una persona que tenga un buen reconocimiento en la ciudad diga cuáles son las prácticas que debemos abandonar y cuáles son las prácticas que debemos adoptar. Probablemente no solamente algún político, muy seguramente ningún académico, pero yo creo que algún cantante de champeta, alguna presentadora de medios de comunicación, gente que la gente reconozca y con la cual quiera sentirse identificada. Esos generadores de tendencia, es el segundo elemento, son muy importantes para articular en un proceso de constitución de asambleas deliberativas ciudadanas para superar la corrupción y la compraventa de votos. ¿Qué son asambleas deliberativas finalmente? Es volver al núcleo, es volver al corazón de la democracia. Como decía ahora Orlando, es que la democracia no es algo que ocurre cada 4 años, cada vez que uno tiene que ir a votar por X o Y que uno no tiene ni idea. Democracia tiene que ser lo que ocurre durante todos esos 4 años, cuando estamos intercambiando argumentos y razones para votar por X o Y programa de gobierno dentro de 4 años. La democracia se tiene que revitalizar en una conversación ciudadana cotidiana. Y eso es lo que nosotros podemos diseñar.
Podemos diseñar asambleas deliberativas ciudadanas para avanzar en la transformación de los comportamientos nocivos como la corrupción, el intercambio de favores, la compraventa de votos, y se definen en términos de unas reglas de diseño que aplicamos a esos espacios. Selección amplia y diversa y representativa de deliberantes. No tienen que ser 200 personas, pueden ser 25 personas muy representativas de la ciudadanía. Selección de un moderador experimentado e imparcial, tratamiento equitativo y respetuoso entre los deliberantes, selección diversa y balanceada de información, compartir visiones de las causas y consecuencias de los problemas. Los deliberantes deben expresar sinceramente sus razones, los deliberantes deben argumentar con base en el bien común, los deliberantes deben estar dispuestos a cambiar de opinión. Esa es tremendamente difícil para un Homo sapiens, es lo más difícil para un Homo sapiens. Si tu argumento es mejor el que el mío, yo cambio de opinión, hágalo. Eso es gran dificultad, pero es un reto que podemos enfrentar. Persistir para construir confianza y ganar profundidad, otro tema que me ha enseñado mucho el padre Rafa, la persistencia. Si no se llega a un consenso, se vota, es deliberativa, pero es democracia deliberativa. Y la deliberación puede ser primero íntima y luego pública para convertirse en conocimiento común de la comunidad. Se hace una gran estrategia de comunicación social para que toda la ciudadanía conozca los resultados de esas asambleas deliberativas. Por último, una de las grandes preguntas: ¿quién decide que una práctica social es nociva y que debe ser transformada? ¿El alcalde? ¿El académico? ¿El periodista? ¿Cómo llegamos a una comunidad y decimos aquí hay una práctica cultural, aquí hay algo de la cultura que hay que transformar porque es nocivo? Esta importante pregunta acarrea un profundo cuestionamiento ético que todas las personas dedicadas a las ciencias sociales y a la política pública debemos hacernos permanentemente, y no hay manera de soslayarla. Quien decide que una práctica social es nociva y debe ser transformada es la misma comunidad en la cual existe dicha práctica. No hay manera de soslayar eso para que podamos ser efectivos en la transformación de comportamientos que son prácticas culturales de nuestras comunidades. Tenemos que lograr que sea la misma comunidad la que decida cambiar los comportamientos que se consideran normales. La deliberación pública, por lo tanto, el intercambio argumentativo y público de razones para conservar o abandonar prácticas sociales, llevado a cabo por parte de miembros representativos de una comunidad, no solo propicia la concientización social sobre las consecuencias negativas o positivas de los comportamientos asociados a ellas, y no solo favorece el descubrimiento de sesgos, prejuicios y falacias, sino que además constituye la base de la legitimidad necesaria para que se puedan erigir, ya no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, nuevas normas creadas por la propia comunidad para regularse a sí misma. Eso es un proceso arduo, ese es un proceso lento, ese es un proceso que podemos hacer, ese es un proceso que requiere la fuente fundamental de la sabiduría, que es la paciencia activa. Pero ese es un proceso que cuando lo vayamos consolidando va a implicar los cambios y las transformaciones que tanto estamos buscando en nuestra ciudad y en nuestro país. Muchas gracias.